Hola, bienvenido a este video tutorial. En este día te traemos un tema de gran importancia, para lo cual yo, David y Ricardo te hablaremos acerca de un tema que es el análisis de deformación plana en una presa a gravedad, aplicando el método de elementos finitos y el programa ANSYS. Definición del método. El método de los elementos finitos es un método de aproximación de problemas continuos de tal forma que el continuo se divide en un número finito de partes, llamado elemento, cuyo comportamiento se especifica mediante un número finito de parámetros asociados a ciertos puntos característicos denominados nodos. Estos nodos son los puntos de unión de cada elemento, son subadyacentes. La solución del sistema completo sigue las reglas de los problemas discretos. El sistema completo se forma por ensamblaje de los elementos. Las incógnitas del problema dejan de ser funciones matemáticas y pasan a ser el valor de estas funciones en los nodos. El método general. El comportamiento en el interior de cada elemento queda definido a partir del comportamiento de los nodos, mediante las adecuadas funciones de interpolación o funciones de forma. El método de elementos finitos, por tanto, se basa en transformar un cuerpo de naturaleza continua en un modelo discreto aproximado. Esta transformación se denomina discretización del modelo. El conocimiento de lo que sucede en el interior de este modelo del cuerpo aproximado se obtiene mediante la interpolación de los valores conocidos en los nodos. Es por tanto una aproximación de los valores de una función a partir del conocimiento de un determinado y finito de puntos. Discretización de un continuo. La discretización de un continuo consiste en dividir, mediante líneas o superficies imaginarias, el dominio en una serie de dominios con geometrías sencillas, de tal manera que su unión reproduzca el dominio de la forma más aproximada posible. Estas formas más sencillas se denominan elementos finitos. Si el dominio es modelado como bidimensional, los elementos tendrán formas de triángulos o cuadriláteros. Estos elementos están conectados entre sí mediante un número discreto de puntos llamados nodos, situados en sus contornos. Funciones de forma. La interpolación es un elemento clave del método de elementos finitos, puesto que a través de las funciones de forma e interpolación se consigue reducir el problema a la determinación de los valores de la función incógnita en los nodos. Estas funciones deben dar valores suficientemente aproximados de la función incógnita en cualquier punto del elemento, en función de los valores de los nodos. La aproximación de la función de incógnita en términos de los nodos del elemento está expresado mediante una ecuación. Las funciones de forma tienen tres cometidos principales dentro del método de elementos finitos. Uno de ellos es obtener resultados en cualquier punto del elemento por interpolación de los valores nodales. El segundo, permitir transformaciones geométricas que permiten adaptar el mallado a la forma del cuerpo analizado de una forma más exacta. Realizar la integración de las ecuaciones mediante la sustitución de las funciones elementales por polinomios de Lagrange. Aplicación de los elementos finitos. Los elementos finitos tienen aplicación en muchas ramas, por ejemplo, movilidad en transportes, sea este aéreo, terrestre o marítimo. En ingeniería, es aplicable en los campos de estructuras, suelos, tanques, túneles y presas. Además, en materiales, aplicación en deportes, en la energía, en la medicina y en la telecomunicación. Algunos softwares que manejan la teoría de los elementos finitos. Dentro de los softwares más utilizados para la teoría de elementos finitos tenemos COMSOL, ANSYS, SAP 2000 y SolidWorks Simulation. Método de elementos finitos aplicado al análisis estructural. El método de los elementos finitos permite realizar el análisis estructural de presas de diferentes materiales, sean estos plásticos, elastoplásticos,
elastoviscoplásticos frente a cargas estáticas y dinámicas representados en las teorías de daño y en los modelos de fractura o fisuración. También se han estudiado el comportamiento tenso deformacional, galerías, pozos, entre otros, el estudio de componentes hidráulicos, como desagües de fondo, compuertas de aliviaderos, entre otros. Disminución de la rigidez en la coronación, así como formulaciones acopladas sólido-fluido, presa-terreno de apoyo. El objetivo de todo modelo numérico es garantizar la bondad de su diseño y su seguridad, conseguir simular el comportamiento a lo largo de su vida útil, por lo que se simulan los procesos llenado, desembalse, excitaciones de carácter sísmico, entre otros, como sus patologías, como pueden ser daño, fisuración, licuación, desplazamiento, supresión, filtración, entre otras, garantizando así los coeficientes de seguridad, así como los modelos elásticos y plásticos y mecánica de fractura elástica lineal. Teoría de la elasticidad. Una de las tantas aplicaciones de la teoría de la elasticidad es determinar el comportamiento de una estructura ante aplicaciones de cargas mediante aplicación y resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales, ecuaciones de campo o también llamadas ecuaciones de gobierno. Se completan o complementan con las condiciones de contorno cuando una estructura es compleja y continua o se garantiza la continuidad de la estructura. Es necesario aplicar el método aproximados modernos como el método de los elementos finitos en la actualidad, ya que cada vez va teniendo mayor relevancia. El método de elementos finitos aplicado al cálculo de esfuerzos en presas de gravedad. Presa son todas aquellas en las que su propio peso es el encargado de resistir el empuje del agua. El empuje del embalse es transmitido hacia el suelo, por lo que éste debe ser muy estable, capaz de resistir el peso de la presa y del embalse. Constituyen las represas de mayor durabilidad y de menor mantenimiento requerido. Su estructura recuerda la de un triángulo isósceles, ya que su base es ancha y se va estrechando a medida que se asciende hacia la parte superior. El cuerpo de las presas de hormigón se compone de cemento, piedras, gravas y arenas, en proporciones variables según el tipo de estructura y las partes de las mismas que se trate. La particularidad de este material es que le permite adoptar complejas formas y una vez fraguado da la posibilidad de optimizar dicha forma y por lo tanto disponer el peso de una manera tal que sea mayor la capacidad de la presa en su conjunto para resistir el empuje del agua. Análisis del método de elementos finitos. Una presa de gravedad es considerada como una estructura bidimensional con deformación plana, debido a que su longitud es mucho mayor que las otras dos. En ella solo actúan cargas uniformemente distribuidas a lo largo de toda su longitud y contenidas en planos ortogonales al eje que unen los centros de gravedad de sus distintas secciones transversales. Para la realización del ejercicio nos hemos planteado diferentes objetivos, los cuales son determinar los desplazamientos de una presa a gravedad utilizando el software ANSYS y el criterio de deformación plana, comparar los resultados utilizando dos tipos de elementos y también con diferentes mallados, determinar el diagrama de deformaciones, realizar un histograma donde se puede comparar el mallado versus los esfuerzos, determinar la reacción producida por el suelo hacia la presa y de la presa hacia la presión del agua. Datos del ejercicio. Como primer dato, se puede observar que tenemos una carga distribuida en la parte superior de la presa, que es de 150 kilogramos. Tenemos una altura de 25 metros y una altura de presión de agua que es de 20 metros. Una base de presa de 9 metros y como vamos a trabajar con hormigón, tenemos un F'C de 2400 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Tipo de elemento a utilizar.
Con excepción de las estructuras de barras, que tienen naturaleza discreta y pueden tratarse de forma natural con métodos matriciales, la mayor parte de las estructuras en ingeniería son de naturaleza continua. Aunque su respuesta es inherentemente tridimensional, el calculista puede en algunos casos simplificar su análisis considerando un comportamiento estructural de elasticidad bidimensional, tensión o deformación plana. Como sabemos, el ANSYS nos presenta diferentes elementos con el cual el calculista puede adaptarse para la realización de su ejercicio. En nuestro caso, se va a trabajar con el elemento plane, con el criterio de deformación plana. El plane, a su vez, tiene tres diferentes elementos, que es el plane 182, el cual consta de 4 nodos, 3 grados de libertad, tiene fenómenos de esfuerzo plano, deformación plana, axis simétrico y se modela modelos y cargas estructurales bidimensionales. El plane 183 es el mismo que el plane 182, con la diferencia de que este tiene 4 nodos adicionales, es decir, 8 nodos, y el plane 55, el cual sirve para problemas térmicos bidimensionales. Diferencias entre tensión y deformación. Como sabemos, existe la tensión plana y la deformación plana, y es importante conocer qué criterio se debe utilizar para qué ejercicios. La tensión plana nos dice que la dimensión en dirección Z es muy pequeña en comparación de las otras dimensiones. Aparecen deformaciones según la dirección en Z. Las cargas aplicadas están conectadas en el plano XY. Entre ejemplos tenemos una placa y un tanque. En la deformación plana, la dimensión en dirección en Z es muy grande en comparación de las otras dimensiones. No aparecen deformaciones según la dirección en Z y tampoco deformaciones angulares. Sí pueden aparecer tensiones por el efecto Poisson. El efecto Poisson consiste en un decremento gradual del área transversal inicial de la probeta, conforme aumenta la carga. Se observa que conforme su longitud aumenta, su diámetro disminuye. En ejemplos tenemos un túnel, una presa y una tubería. Cargas a considerar. En una presa actúan dos cargas principalmente, el peso propio y el empuje hidrostático. En el peso propio es una fuerza pasiva fundamental y permanente para el análisis de estabilidad. Depende de la forma, dimensiones y peso específico del material. En el caso de materiales como el concreto, debe tenerse en cuenta las diferencias de peso por la presencia de galerías, cámaras de válvula, compuertas, entre otros. Y tenemos también el empuje hidrostático, que es una fuerza activa, fundamental, desestabilizadora moral a una superficie equivalente al peso de la columna líquida, de sección de dos componentes, horizontal y vertical, hasta el punto más bajo de la cimentación, siendo la primera preponderante en las presas de tipo gravedad. Determinación del empuje hidrostático. Para la determinación del empuje, simplemente utilizamos la fórmula de la fuerza de empuje, que es el peso específico del agua por la altura de presión de agua al cuadrado sobre 2, en la cual obtuvimos para nuestro ejercicio de 200.000 kilogramos sobre metro. Unidades a trabajar. Vamos a trabajar con el sistema internacional, con una longitud en metros y la masa en kilogramos. Propiedades del material. Como estamos trabajando con concreto, tenemos un módulo de elasticidad que varía de 19 a 21, un módulo de Poisson de 0.2 y una densidad de 2300 a 2400. Coordenadas. Para el ingreso de datos en ANSYS, específicamente para el modelado, se debe colocar las coordenadas en King Point. En este caso utilizaremos 5, como se muestra en la imagen. Una vez realizado el análisis de las condiciones que debe tener nuestro ejercicio, nos dirigimos al cálculo en ANSYS. Para ello, debemos recalcar que estamos utilizando el sistema internacional para facilidad de cálculo, donde la longitud es en metros y donde la masa es en kilogramos. Nos dirigimos a Preference, seleccionamos la opción Estructural.
Seleccionamos OK. Nos dirigimos al preprocesador, donde vamos a tipo de elemento. Seleccionamos Add y Añadir. Aquí, como se puede observar, tenemos los diferentes elementos con los que trabaja ANSYS, pero en nuestro ejercicio vamos a trabajar con el elemento Plane, que en este caso se llama Solid. Como dijimos al inicio de nuestra exposición, trataríamos de comprobar qué resultados obtenemos utilizando el 182 y el 183. En este caso trabajaremos tan solo con 4 nodos. Damos clic en OK y Close. Y finalmente seleccionamos nuestro criterio de deformación plana con el que vamos a trabajar, que sería en Option. En este caso nos dirigimos a Element Buyer, donde tenemos los diferentes criterios con los que se analiza. Como estamos trabajando con una presa, trabajaríamos con el Plane Strain. Seleccionamos OK y seleccionamos Close. Ahora, nos dirigimos a las propiedades del material. Para ello, seleccionamos Material Models, Estructural, Lineal, Elástico e Isotrópico. Aquí vamos a colocar el módulo de elasticidad y el módulo de Poisson del concreto, que en este caso es 21 elevado a la 9. Y tenemos el módulo que es de 0.2. Seleccionamos OK. Como sabemos que nuestra presa a gravedad trabaja netamente con su peso propio, debemos colocar la densidad, que sería de 2400. Seleccionamos OK y cerramos. Ahora nos dirigimos al modelado. Seleccionamos Modeling, Create Key Points in ActiveCS. Para ello nos vamos a basar en la imagen que se explicó anteriormente, donde están las coordenadas referentes a un eje de referencia. Colocamos nuestro primer punto, donde tenemos X0, Y0 y Z0. Seleccionamos Aplicar para no tener que cerrar y sigamos continuando colocando más coordenadas. Nos dirigimos a la coordenada 2, que tiene en X 9 metros, en Y0 y en Z0. Colocamos Aplicar. Nos dirigimos a la coordenada 3, que tiene 9 metros y una altura de 25 metros. Aplicar. Nos dirigimos a la coordenada 4, que tiene 6 en X y 25 metros de altura. Aplicar. Y colocamos una carga más adicional, un punto, porque este va a representar la carga distribuida triangular, que sería la presión del agua. Estaría ubicada 9 metros en X y 20 metros en Y. Seleccionamos OK. Ahora nos disponemos a unir dichos key points. Seleccionamos Lines y seleccionamos aquí Straight Line, donde vamos a unir cada uno de nuestros puntos. Una vez seleccionados los puntos, seleccionamos OK. Una vez creado nuestras líneas, nos dirigimos a crear áreas. Para ello, damos clic en áreas, seleccionamos Arbitrary, seleccionamos por línea y vamos seleccionando cada una de nuestras líneas. Seleccionamos OK y, como se puede observar, ya tenemos el área de nuestra presa. Ahora nos dirigimos al mallado. Para ello nos vamos a Meshing, seleccionamos Size Control, Manual Size, Áreas, All Areas. Aquí vamos a colocar y nos vamos a basar bajo los criterios de la deformación plana. En el Stress nos dice que tomemos el espesor más pequeño y en el Strain la longitud más pequeña. La longitud más pequeña en nuestra pesa es de 4 a 3, en este caso tiene 3 metros, por lo que sería factible utilizar un 0.3 o un 0.2. En este caso trabajaremos con un 0.2. Seleccionamos OK. Ahora nos dirigimos a Mesh, seleccionamos áreas, Free y Pick All. Como se puede observar, el ANSYS nos informa que es mejor trabajar con un Plane 183, ya que le hace falta más nodos. Y el Plane 183 trabaja con 8 nodos. Esto hará que los resultados no sean tan precisos como si trabajaríamos en el Plane 183. Como vamos a seguir resolviendo con este para luego comparar, vamos a darle en Close. Ahora nos dirigimos a las condiciones de contorno. Para ello nos vamos a Cargas, seleccionamos Definir cargas, Aplicar, Estructural y Displacement. Empezaremos primeramente con los desplazamientos. Seleccionamos Onlines y ahora seleccionamos nuestro desplazamiento de abajo. Aquí
Como se dice que no se puede mover nuestra presa ni en X ni en Y, estaría prácticamente empotrada. Seleccionamos OK y marcamos el que ya está marcado. Todos al. Seleccionamos OK. Ahora vamos a colocar nuestras cargas. Como son cargas distribuidas, nos dirigimos a Pressure. Vamos a colocar con líneas y vamos a nuestra primera carga. Seleccionamos la de aquí. Para ello se colocó dicho punto. Seleccionamos OK y ponemos nuestro valor calculado, que nos salió de 200.000. Para hacerle carga triangular debemos colocar 0 en la sección J. Ponemos aplicar y ahora colocaremos nuestra carga que nos falta, la carga que está superior a la presa. Seleccionamos OK y esta carga ha sido de 150. No debemos dejarla en 0 aquí porque se volvería a dibujar una triangular. Así que colocamos 150 o simplemente le dejamos vacío. Seleccionamos OK. Ahora nos dirigimos a colocar la inercia. Como estamos trabajando con el peso propio, es importante colocar la inercia. Seleccionamos gravedad global y trabajaremos con una inercia en Y, ya que la carga está aplicándose en esa dirección. La inercia es de 9.81. Seleccionamos OK. Nos dirigimos ahora sí a calcular. Nos vamos a Solution, Solve, QRNLS, OK y Close. Como se puede observar, se ha calculado dicha estructura. Para poder observar nuestras cargas distribuidas, seleccionamos Plot Control, Symbols, aquí donde dice Face Outlines seleccionamos Arrow y aquí donde dice Contour seleccionamos Arrow. Terminamos seleccionando OK. Y como se puede ver, nuestra carga que estaba encima de la presa ha sido transferida hacia la carga base. Y también se puede observar nuestra carga triangular. Ahora vamos al análisis de resultados. Empezaremos primeramente con los resultados que se pueden visualizar. Así que nos vamos a General Postproceso y dirigimos a Plot Results, donde tenemos primeramente la deformada. Seleccionamos Depth and Undeformed y seleccionamos OK. Como se puede ver, así es como se deformaría nuestra presa por causa de la presión de agua. Ahora nos vamos a Contour Plot, Nodal Solution, seleccionamos aquí Stress y seleccionamos Bone Misses, donde seleccionamos OK y se puede ver el esfuerzo que se realiza en nuestra presa. Ahora nos vamos con los resultados en lista. Seleccionamos List Results. Empezaremos primeramente con el Nodal Solution, donde nos entregan los desplazamientos tanto en X como en Y, así que seleccionamos Displace Vector Zoom y OK. Como se puede ver, tenemos desplazamientos en X, en Y y en Z. Abajo tenemos los desplazamientos más altos, en X de 0.95, en Y de 0.23 y cerramos. Ahora vamos a analizar cuánto nos determinó los esfuerzos en dichas tablas. Seleccionamos Stress y Bone Misses Stress, seleccionamos OK. Nos vamos al fondo y tenemos nuestro esfuerzo máximo, que es de 0.1197, y nuestro esfuerzo mínimo. Ahora nos dirigimos a nuestras reacciones. Reaction Solution, OK. Tenemos nuestra reacción en X, que representaría la acción de la presa contra el agua de presión, y nuestra reacción en Y, que es la presa contra el suelo, teniendo los siguientes resultados. Seleccionamos X. Finalmente, podemos también simular la acción de la carga del agua en nuestra presa, así que nos damos clic en Plot Control, Animate, Deformed Shape, Depth and Undeformed y seleccionamos OK. Como se puede observar, automáticamente se empezará a animar la acción de la carga y la contrafuerza que sería de nuestra presa. Posteriormente vamos a realizar el mismo cálculo, el mismo análisis, pero con diferente tipo de mallado y con diferente elemento. Esta vez trabajaríamos con el Plane 183. Los resultados, tanto en reacciones, esfuerzos y desplazamientos, serán registrados en una tabla para posteriormente analizarlos. Como se puede observar en el Excel, es más aconsejable trabajar para este tipo de ejercicio con el elemento Plane 183, ya que arroja resultados más cercanos a la respuesta utilizando el mismo mallado
que el plane 182. El plane 182, los resultados de los esfuerzos varían bastante según el mallado que se lo realice, mientras que en el plane 183 son casi similares, como se puede observar. Al aumentar el mallado, las respuestas son cada vez menos exactas, por lo que es mejor trabajar con un mallado que dependa de las longitudes más pequeñas. Tanto en el plane 182 como en el plane 183 se obtuvo valores similares en deformación y en reacciones, variando únicamente en el valor del esfuerzo. Se pudo notar que al trabajar con el plane 182 y con un mallado muy pequeño, el costo computacional aumentaba, ya que la computadora se demoraba al arrojar los resultados. Sin embargo, con el plane 183 y con el mismo mallado, la respuesta fue más rápida.